En esta tercera charla que comparto con Byron Arani, Byron es un médico que pertenece a DNDi, tiene muchísima experiencia. Yo voy a hablar un poco de prevención y diagnóstico y él va a hablar de tratamiento. Y si os fijáis, es mi conflicto de intereses. En este hilo tan interesante que hemos establecido, han salido ya cosas de las que voy a empezar a daros un viaje por ese cambio que está provocando que nuestros pacientes lleguen en unas condiciones o las situaciones de prevención sean otras, ¿no? Este es el icono clásico que hacemos de la medicina tropical del viajero, la salud internacional. Y nos encontramos, el primer hito que nos encontramos es que en el 2020 hemos colgado la bata en muchos aspectos, ¿no? Ha habido un antes y un después a nivel epidemiológico, de control, de muchísimas cosas, ¿no? Y fijaros, cuando os traía yo un poco la presentación, me salieron un montón de palabras que he ido uniendo, ¿no? Que es dónde estamos en prevención, dónde estamos en diagnóstico de minería de datos, data science, el point of care, que es los biomarcadores, el social listening. Cosas que han estado ahí, la inteligencia artificial, medicina de precisión, el machine learning, cosas que ya están aquí gracias a haber colgado nuestro modelo asistencial clásico, ¿no? Y fijaros, hablar de diagnóstico hoy en día es hablar de una revolución tecnológica bárbara, ¿no? Es decir, no solo en el campo de las infecciosas, sino en el campo de todo lo que hacemos, ¿no? La medicina genómica ya es una realidad, no solo para las infecciones, sino para la farmacogenómica, las terapéuticas, ¿no? El CRISPR, un poco los biomarcadores, un poco que marcamos moléculas, el diagnóstico a través de la imagen aplicado un poco a los procesos, ¿no? o los dispositivos, ¿no? Yo creo que esto, que hace probablemente unos años nos parece ciencia ficción, se ha empezado a aplicar de una forma muy real a nuestro día a día. De hecho, nuestros laboratorios no tienen nada que ver con como eran antes, ¿no? Y si esto, aparte, ponemos otras capas de wearables o nanomedicina, las combinaciones de los biomateriales con la inteligencia artificial, con toda la aplicación un poco de todas esas herramientas. De hecho, las jornadas es un éxito en el sentido de que es pluridisciplinar, ¿no? Hablamos un poco de que ya solo en biomedicina no debe haber sanitarios, sino debe haber matemáticos, debe haber gente un poco de todas las esferas para controlar eso que os contaba Cristina, que ya está aquí, o sea, que no podemos negar, ¿no? Cuando os decía que esto ha cambiado mucho, es decir, esto es una imagen en plena pandemia en la que se pueden hacer 5.000 test a los integrantes de esto. Si a mí me lo dicen en el 2019, digo, esto es lo que me estás contando, ¿no? Esto ha llegado, ¿no? O la dispensación del análisis de test en determinados sitios o el acceso. Hemos revolucionado, ¿no? De hecho, el primer mensaje que os quiero dar es: tenemos que invertir en esto no se puede perder. De hecho, igual que hemos hablado de prioridades en las dos charlas anteriores, es que el que empecemos a diagnosticar y a prevenir a través de lo que permite hacer el laboratorio va a ser fundamental, ¿no? Y fijaros, esta es la tecla más importante que nos hemos dado en la pandemia, ¿no? Que es la vulnerabilidad. Hemos aprendido un poco a establecer esa categorización y estamos todavía en pañales, pero nuestros pacientes van a tener una categorización que nuestras intervenciones van a ir dirigidas completamente en el diagnóstico a todos. Y cuando hablo de vulnerabilidad, hablo de factores de exposición o factores de riesgo asociados, ¿no? Y ahora ya me meto un poquito en lo que os voy a hablar, que es el diagnóstico, el famoso gol estándar. Vamos a hablar podríamos hablar de muchísimas enfermedades. Me voy a centrar en las transmitidas por mosquitos porque, fijaros, esto es un artículo publicado hace escasos días de diagnóstico de malaria. Se ve un poco, pero es un poco como un paso histórico de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Fijaros, la microscopía aparece arriba como una técnica pues, con ventajas, desventajas, y según vamos bajando, vamos adquiriendo nuevas técnicas diagnósticas, como pueden ser pues, el point of care con los test rápidos, la PCR, el LAM, la serología, la citometría de flujo, los biomarcadores, todo esto pues, asociado un poco. Y esto lo podríamos aplicar a cualquiera de esas enfermedades tropicales o desatendidas. La lista cambia, los estudios varían, pero esto ya está así. Este es un poco el modelo que vamos a... Y por supuesto esos estándares van a ir seguidos de esa sensibilidad de especificidad, que muchas veces estamos utilizando herramientas diagnósticas de una forma inadecuada. Fijaros un poco. Y está claro, y os pongo ahí el tema de la PCR al final, porque la PCR es el 100%. Eso es
un modelo que nadie duda que ahora mismo un poco los test diagnósticos a nivel de calidad pues van por ahí. De hecho, este es un hospital que estamos molecularizando todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y si os pongo una foto de mi lugar de trabajo es porque realmente este laboratorio hace 2 años no tenía nada que ver con todo el aparataje y todas las cosas que se han hecho. Y no solo de aparatos, esto tiene una traducción como un pseudópodo hacia afuera, ¿no? Hacia la urgencia, hacia la atención primaria. Y están los paneles, ¿no? Estamos en una sesión de medicina tropical, pues es que el panel de fiebre importada ya está aquí. Y eso es un panel que va a incluir, pues fijaros, ahí os pongo algunos ejemplos, es decir, bacterias, virus, protozoos, pero está dengue, chikungunya, Marburg, Lassa, fiebre Crimea, ¿no? Al final tenemos en 1 hora resultados de un paciente que le ha dejado el avión o no, o vive en una zona con potencial endémico, y esto debe ser una inversión. O sea, esto, hay que apostar por esto porque esto es lo que va a frenar un poco la expansión de lo que viene, ¿no? Y es una realidad. Evidentemente esto... bueno, y os diréis, ¿y por qué me pone otra foto de un laboratorio? Porque esto es un laboratorio en África, esto es un laboratorio de referencia en África, en Camerún, donde se hacen cargas virales y bueno, pues esto puede ser un laboratorio en África, pero dices, no, esto no es un laboratorio, esto es un laboratorio en África. Es decir, al final, toda la transición diagnóstica, no podemos quedarnos con nuestro espacio de bienestar, tienen que ser un poco, esos acercamientos tienen que llegar, ¿no? Como decíamos, si no te vacunas aquí, de nada sirve vacunarte aquí si no te vacunas allí, porque las mutaciones de los virus o de las bacterias pues no tienen fronteras en este caso, ¿no? Y el point of care ha llegado, es decir, que al final el estar en África y poder compartir conocimiento, de hecho somos responsables como sanitarios de establecer esas vías de comunicación eficaces, y hemos visto que tenemos tecnología, hay 100 personas conectadas en esta sesión, es decir, que realmente tenemos la capacidad, de igual que nos conectamos aquí, conectarnos con centros de referencia, y nuestra obligación moral de dar formación y llegar donde de otra forma los dineros no llegan, ¿no? Y fijaros, esto me parece una diapositiva muy interesante, que es un poco la evolución. Voy a poner 3 hitos diagnósticos clarísimos, que es hacia la genómica, ¿no? Desde la aparición del microscopio, la PCR en el 83, la geometría morfométrica y la aparición un poco de la secuenciación. Estamos analizando lo que está pasando gracias a esa secuenciación masiva y esos aparatos. Un poco esto ya está aquí, de hecho, es innumerable. Otro avance clarísimo es el procesamiento de la imagen, la digitalización, la aplicación de los dispositivos de inteligencia artificial a lo que hacemos, ¿no? En microbiología todavía estamos en pañales, es decir, seguimos utilizando técnicas desde hace 50 años a la hora de un poco de visualizar tinciones, es decir, pero esto es cuestión de tiempo, y hacedme caso, es decir, en 10 años esto no va a tener nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Y si esto, aparte, le metemos pues procesos y mezclamos ya un poco los procesos híbridos del dato del paciente junto con otras cosas que veremos ahora, pues tenemos un poco el entorno adecuado. ¿Dónde vas a invertir? Sino a la hora un poco de diagnosticar dónde están los pacientes, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo esto es caro, todo esto cuesta bastante dinero, ¿no? Y realmente lo que nos podemos permitir pues va a ser un poco... de una forma un poco lenta y siempre por detrás de los procesos, ¿no? La siguiente ponencia va un poco de tratamientos para las neglected diseases, las enfermedades desatendidas, y no podía dejar de nombrar en esta charla a FIND, ¿no? Que es una fundación internacional que se dedica un poco a garantizar el acceso diagnóstico y a que haya una equidad en todas estas herramientas diagnósticas, ¿no? Y también quería hablar un poco de prevención, y para hablar de prevención tengo que hablaros de vacunas, ¿no? Vacunas en el sentido de como el mayor logro de la humanidad junto con el lavado de manos, ¿no? Lo que es prevenir las complicaciones, salvaguardar comunidades. Y hemos tenido el ejemplo con el COVID, ¿no? El avance de lo que la humanidad puede hacer en escasamente 2 años para vacunar a tanta gente, y estamos hablando de que la vacunación del SARS-CoV-2 habría ahorrado como unos 100 millones de muertes. Y no somos conscientes de lo que hemos hecho en estos 2 años. Al final, esto es prevención, ¿no? Y vacunas, pero claro, todo el mundo habla del SARS-CoV-2, pero hay muchísimas cosas, y entre las estrategias, por ejemplo, de la OMS, de las bacterias multiresistentes, pues se encuentran algunas de las vacunas que están en el pipeline, que como veis, pues son algunas, pero no son demasiadas, por no decir son pocas, para lo que podríamos un poco invertir, ¿no? De hecho, este paper de la OMS desde el año pasado es un poco dónde está la investigación a nivel de bacterias. Y aquí tenéis el pipeline de vacunas de la OMS, a cosas que ya deberían estar un poco
en el punto de mira, ¿no? Afortunadamente vamos acercándonos a enfermedades como el dengue, que en breve tendremos probablemente noticias de una nueva vacuna, o otras enfermedades como el VRS, que está tan de moda ahora con la triple pandemia que estamos viendo, porque que están ya a la vuelta de la esquina. Pero esto debe ser una carrera de continuo, ¿no? Entonces tenemos el dilema de la innovación frente a la tradición, porque yo aquí os hago una pregunta y aquí bajo un poco hacia lo que dice Cristina. El cambio climático o el cambio de mentalidad de lo que hacemos en nuestro día a día no pasa por ir a la COP a Egipto, pasa por hacerlo en tu entorno, ¿no? Yo os voy a poner unos modelos de éxito que a mí en mi carrera profesional me han servido, ¿no? Y por qué os pongo esta pregunta. ¿Alguien piensa que para frenar una ITS, una infección de transmisión sexual, sin un diagnóstico de la cabecera del paciente podremos frenar? Por supuesto que no. Y esto es un reto que ya tenemos capacidad de hacerlo y que tenemos que en los próximos años implementarlo, ¿no? Llámese la viruela del mono, llámese como se llame. Al final, un paciente que no se diagnostique, que no se trata a tiempo, al final no deja de ser un vector de esa enfermedad. Y esto es lo que aporta el diagnóstico a la prevención en un futuro, ¿no? ¿Y qué más? Una vertiente de prevención muy interesante, que son las redes sociales. Fijaros, aquí os traigo hechos de éxito. Por ejemplo, en la epidemia del ébola del 2016 hay muchos papers que hablaban de que en redes sociales, Twitter o las redes que se utilizaban en aquel entorno, predecían en función del número de tweets o el número de eventos, pues que estaba pasando algo y que iba a aumentar el número de casos. Y eso se ha visto para otras enfermedades donde ya se combinaban pues, los sistemas tradicionales de investigación, pues eso ya está aquí, eso lo podemos aplicar a nuestro data, a nuestro small data, que digamos que son nuestras pequeñas centrales nucleares, que son los laboratorios donde trabajamos, ¿no? Y decía, yo os voy a decir, la prevención, por ejemplo, no parte de publicar en el New England muchas veces, sino de acceder a donde consultan nuestros viajeros, ¿no? Yo os pongo un paper que hicimos, analizamos 500 blogs donde se hablaba de la malaria. Y es que, ¿cómo la gente se va a tomar la profilaxis de la malaria o un tratamiento de la malaria si los blogs que consultan dan una información insuficiente o poco relevante? A lo mejor nuestra función como sanitarios pasa por dar ese paso, empezar a hacer divulgación científica de calidad y llegar a donde los influencers pues, llegan, ¿no? Ese es el mapa. Y luego también os pongo abajo un hecho, ¿no? Cuando en marzo del 2020 no había test diagnósticos, lanzamos desde la fundación que presido, Fundación IO, un proyecto muy bonito que era COVID Trends, que consiguió ser la encuesta más respondida en la historia de este país. Casi 400.000 personas respondieron si tenían síntomas o no en ese momento. Ese es el mapa eso está publicado al final. La inteligencia social, la inteligencia comunitaria hay que aprovecharla, pero ya, eso está ahí, las redes sociales lo que hacen. Estamos en la sociedad del dato y el dato enchufado. No hay que desenchufar los sensores porque al final dejaremos de diagnosticar cosas interesantísimas. Y os pongo un ejemplo de éxito en nuestro entorno. Esto es Alcalá de Henares, esto es el número de test para ITS que hacemos, las áreas donde tenemos que hacer intervenciones eficaces para prevenir ITS, ¿no? Y esto es, el código postal hoy en día vale más que el código genético. Y esto es real, ¿no? Y esto es nuestro entorno. Ahí empieza el cambio. No quiero aburriros. Tenemos un proyecto interesantísimo que es el Heindel Art Project, que también nos ha dado muchos éxitos. Aquí, fijáis, esto es un paper también que publicamos. Una estupidez tan grande como el de cuánta gente muere por selfie en el mundo se convirtió en algo viral. Llegó a 1.500 millones de personas en el mundo. Las autoridades sanitarias de la India empezaron a poner carteles o en otras poblaciones para que la gente no se hiciera selfies donde se mataban. Y esto es inteligencia, vamos, que si lo hago yo, que no pueden hacer los gobiernos. Es decir, que al final está en nuestra mano. Y aquí os dejo el siguiente estudio que saldrá en breve. No os voy a decir que hemos analizado esta vez, pero también será trending topic, ¿no? Por el mapa, a ver si alguien lo adivina. Pero bueno, esto lo publicaremos en breve. Y no quería decir, no ha salido todavía la palabra, el famoso One Health, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad que el One Health debe ser de nuestro entorno, ¿no? Trabajar codo con veterinarios, farmacéuticos, ¿no? Yo creo que ese es un poco el mensaje de esta charla, era hilar, ¿no? Hilar y seguir hilando con todos vosotros y que todos, cuando salgamos de esta jornada, que ojalá se repita y sea un hecho para que a los hospitales llegue información de muchos campos, que aprendamos, que nos inspiremos, que creemos, que innovemos y que transformemos, ¿no? Este señor era el campeón mundial de Go hace unos años hasta que una máquina le arrebató ese título. Sabéis que el Go es un juego japonés que es mucho más complicado que el ajedrez. Que hubo algún iluso que dijo que ningún ordenador sería capaz de ganar jamás a un hombre, a un humano respecto a algo. Pues le dio una paliza. Y eso ya está ahí, ¿no? Al final, mensajes para casa. El cambio está en nosotros mismos.